tanto, volver a retomar los conceptos fundamentales y aclarar esas dudas. Ahora, las preguntas que que se habían hecho del texto eran, bueno, por lo menos desde mi perspectiva, preguntas que iban más a lo general que a lo específico, salvo los ejemplos de los diseños específicos, de diseños factoriales, de lo que era el balanceo y el contrabalanceo, que era un poco más específico en el fondo, pero las preguntas iniciales pero por lo menos lo que pretendí yo, que fuesen lo más general posible para aludir a los conceptos más importantes. Las primeras sí como claro. Pero mismo nosotros anoche ya como vimos que ya no encontramos la información y nosotros no sabíamos que se podía citar de otra parte, tomamos la decisión de mandarle un correo para consultarnos y podría explicarnos un poco los dos ejemplos que nos faltaban, porque no entendíamos el lenguaje tan técnico de las letras, no sabíamos, el libro le falta a lo mejor como ejemplos más cotidianos. Perfecto. Ahora igual los vemos. Lo que yo creo que lo que sería a lo mejor más adecuado es que igual o sea, yo he recibido aproximadamente 7 trabajos. Por lo tanto, alguien me preguntaba ayer de los horarios, de cuándo entregarlo. Entonces, si a partir de la clase de hoy ustedes pueden también entender mejor los conceptos y pueden incorporar, mejorar su trabajo, podemos fijar como fecha de entrega a las 5 de la tarde, en el fondo, de esa manera ya puedan ustedes volver, o sea, o mejorar o mantener el trabajo que habían hecho. Si les parece, extendemos el horario. No sé, ¿qué dice mi compañero? O sea, yo no tengo ningún problema, yo lo puedo fijar desde ahora. O sea, el que ya lo entregó, nada, ningún problema en el fondo. Si quiere volver a presentarlo o mejorar algunas cosas, bienvenido, pero yo lo dejo en términos generales, que hasta las 5 de la tarde puedan entregar sus trabajos. Bien, profe. Vale. Sí, está bien, profe. Ok. ¿Tienen mucho sueño? Sí, muchos trabajos para esta semana. ¿Se juntó mucho? Sí, igual. Ya. Profesor, ¿las clases no van a estar grabadas, o sea, en UCM virtual? Sí, yo pedí que las subieran. Se supone que hoy día deberían ya estar, porque las hemos grabado. Así que la no hay verdad es ningún que problema. eso complicó un poco igual el trabajo. Vale. Por lo menos para mí, porque yo no tengo siempre acceso a internet y no estaba en las otras clases, entonces hacer el trabajo se me hizo más difícil. Pero estaban las diapos y bueno, y la verdad es que probablemente el trabajo que les generó un poco más de tiempo en la búsqueda de la información fue el segundo, que estaba referido específicamente al libro de diseño experimentales, que estaba acceso complementario a las diapos en el fondo. Pero bueno, en todo caso, hoy día deberían estar ya las clases en la plataforma. ¿Cuántas asignaturas tienen ustedes este semestre? Igual encuentro que tenemos poco, tenemos siempre un semestre 4 ramos o 5, ya depende si alguno adelantó un ramo como, no sé, en otro caso ética, o ya igual pueden tener como 6, hasta 7 ramos máximo, algunos alumnos que están atrasados que se han ido recuperando, pero comparemos con lo tal, que algunos tienen como 8 ramos, hay otras carreras que tienen 12 ramos, yo tenía una amiga que estaba, por ejemplo, en canto lírico, y solo por ser canto lírico eran 12 ramos al semestre. 12. Oh. 12. Yo se los conté en el calendario, se los conté. Demasiado. Y tenía todo el día repartido como unas 2 horas de una clase, después tenía un pequeño break y después tenía otra.
y después tenía otro bloque de otro tema. Y otro día de la semana tenía otro. Tenía como 3 clases por día o 3, 4 clases diferentes. No es como O demasiado intenso. Bueno, va a Es que, depender no, pero también es que de... lo que influye es también nosotros pongamos un ramo, si estamos en la U, tenemos el caso, un ramo de 8:30 de la mañana hasta 10 para la 1. Ellos en Claro, ese tiempo pueden tener 2 o 3 clases de distintos ramos. Entonces la materia está más condensada, igual es harta materia. Aparte que ahora a lo mejor lo que se puede complicar es como el tema para juntarse a hacer los trabajos porque va a hacer que los horarios coordinen. Porque pongamos algunos pueden que tengan certificación un día, otros certificación otra, en otro horario, si hay compañeros con arrastre que tienen que tomar ramos anteriores, hay que hacer coordinar horarios. sí. toda la razón de ti. Es difícil. Ahora cuesta mucho organizarse para hacer los trabajos cuando hay compañeros que son de cuarto o cuando están en la séptima o cuando toman ética otro día. Toda la razón. Ujú. Ahora, ¿y cuál es el mejor de los formatos para ustedes? Porque en algunos casos yo recuerdo, o sea, cuando estamos con clases presenciales, también se dan estas dificultades, ¿ah? Como que hay grupos donde hay compañeros o compañeras que están o atrasados o tienen tope horario o no sé, Las distintas diferencias de razones. secciones. Claro, claro, y eso se da, yo creo que se da en lo Ujú. virtual, con la situación que estamos viviendo, como también en los otros contextos. Lo que yo creo sí puede influir bastante más es claro, cómo ponernos de acuerdo, cómo poder, o sea, no tener primero que todo dificultades de conexión para poder trabajar grupalmente, en el fondo. No, y aparte que otra complicación es que, pongamos, ya, se logran juntar, pero de repente, en mi caso, a veces se me va el internet y se me cae. El otro día se cayó Google, se cae el internet. Es con más retraso. Mm. Vamos a conversar, porque yo, la verdad, entonces, escuchándolo, a mí me interesa muchísimo que podamos llegar a un consenso adecuado, porque la prueba, comillas, que les voy a hacer va a ser también de formato grupal. Entonces, yo creo que vamos a definirlo también un poco en la manera en que hemos venido trabajando. Es decir, les voy a dar, no va a ser durante la hora de clase, sino que les voy a dar tiempos adicionales, días adicionales para que puedan trabajar en grupo adecuadamente. Conforme lo que estoy escuchando, creo que sería Mm. la mejor de la instancia. En clase online grupal, pero no, me queda claro ahora, mira, menos mal que estamos conversando, no, descarto esa alternativa y se los voy Ujú. a dar grupal para que lo trabajen en un par de días. Profe, una Gracias, profe. consulta. Dígame. ¿Las pruebas de ustedes van a ser siempre en modalidad grupal? Sí, en mi parte sí. En el caso de Sebastián probablemente haga otro tipo de formato. En el caso de él, con él van a empezar a hacer diseños experimentales o por lo menos desde dentro ver cómo se diseñan experimentos de laboratorio. Así que ahí tienen más elementos prácticos en el fondo. Pero en mi caso, como yo les voy a entregar los elementos conceptuales, a mí me interesa que puedan trabajar grupalmente. La prueba en sí, la verdad es que la descarté también por un poco del formato. ¿Ah? Yo no, sí, una alternativa era a través de la plataforma de la UCM, en el fondo, pero si hay dificultades de internet y yo no logro controlar bien eso, y hay algunos casos que se puedan dar, la verdad es que sería perjudicial en el fondo. Entonces, no, la verdad es que aquí yo creo que uno apuesta a un trabajo en conciencia, de trabajo grupal, en la cual uno pueda en el fondo leer, revisar, hacerse parte también de las respuestas que van entregando a cada una de las preguntas. Yo creo que ahí está el proceso de aprendizaje al cual yo también, además de las clases, de las conversaciones, de aclarar las dudas, los trabajos que les he entregado tienen que ver con que ustedes puedan también
comprender de mejor manera y aclarar conmigo las dudas que surgen, como lo vamos a hacer hoy día. Ahora, hay quienes se motivan y se meten en el tema y lo hacen y les va a quedar mucho más claras las dudas o van a entender mucho mejor los conceptos. Hay quienes no se van a comprometer mucho y la verdad es que ya es un trabajo más personalizado, así que ese es como mi concepto, la verdad. Ya llegará el momento de hacer pruebas o test, pero para mí ahora era poder entregar los conceptos más importantes antes de que sigan ya con los diseños experimentales propiamente tal. Ustedes me dicen cuando empiece, ¿ah? Yo estoy atento. Cuando Yo creo que ustedes... ya, sí. Profe, empiece cuando quieras. Yo creo que 5 minutos es lo máximo que uno puede esperar para cumplir con él. Pero Vale. se le va demasiado su comprensión, de verdad. Vale, perfecto, ningún problema. Ya Así está que bien. continuamos la conversación de hoy. Yo creo que de los conceptos fundamentales que necesito que les quede claro es que en los diseños experimentales está la noción de un factor o una variable y cómo ésta covaría para influir y generar una consecuencia, es decir, cómo X influye en Y. Esa ha sido como la noción fundamental de los diseños experimentales. Ese es el fundamento respecto a cuál es la lógica que hay detrás. Yo quiero y necesito responder e identificar cuál es el factor que influye para que algún comportamiento o algún proceso ocurra. Ahora, en esta idea idílica, en el fondo, de poder aislar los fenómenos y poder establecer una causa que genera la consecuencia, es que los diseños experimentales surgieron. Ya lo veíamos la semana pasada, yo creo que el caso más tradicional del condicionamiento operante con Skinner, en el fondo, cómo van creándose como contextos, en el fondo, a partir del cual uno pueda controlar de la mejor manera posible los eventos. Pero como hablábamos, la vida y los procesos sociales y los procesos psicológicos son más complejos de lo que parece, por lo tanto, esta relación X igual Y, en el fondo, comenzó también a ser cautelada, porque en el fondo era difícil extraer y determinar esa influencia. Porque en el fondo los investigadores lo que quieran tener certeza efectivamente es que el cambio de la variable, y aquí entramos a algunos conceptos que vimos la semana pasada, que el cambio que se produce en la variable dependiente se produjo por algunos cambios en mi variable independiente. Yo necesito tener la certeza para poder concluir eso. Y ese es el fundamento del diseño experimental. Por lo tanto, pero obviamente no es una sola causa lo que genera un proceso. Los procesos son mucho más complejos, son multifactorial muchas veces. Hoy ya reconocemos y hay un consenso, los procesos en general son multifactoriales. Por eso se han diseñado estos experimentos para poder en el fondo aislar determinados procesos. Acuérdense que en el ámbito del diseño experimental los procesos más estudiados han sido percepción, memoria, cognición, que han podido ser aislados a través de diseños de estudios de laboratorios que han sido específicamente controlados para esto, en el fondo. Pero eso es el proceso. Pero, por lo tanto, nuevamente, tenemos variables, queremos saber qué es lo que hace que un proceso o una persona se comporte de una manera determinada o se generen consecuencias determinadas, y a partir de eso es que se ha intentado en el fondo responder. Es predecir, como les señalaba, es explicar de qué manera y por qué ocurren ciertas cosas. Esa es la base y el fundamento. El diseño experimental o la investigación recoge las inquietudes, los cuestionamientos propios de la sociedad, en el fondo, para poder en el fondo darle una respuesta que permita efectivamente tener, comillas, certezas de que una variable genera el cambio o
una consecuencia en otra instancia. Por lo tanto, quiero hablar con ustedes de, bueno, el diseño experimental clásico, que es el diseño experimental de laboratorio, donde aquí hay un control o una manipulación activa de una o más variables independientes. El ejemplo más clásico, y ustedes lo leyeron en el fondo, es que, claro, una variable independiente genera un cambio en la variable dependiente. Pero la verdad es que ese es el diseño, era el diseño más simple. Asumimos hoy que en general se consideran más de una variable independiente, que son manipuladas, que son estudiadas en el fondo respecto a la influencia que pueden tener sobre la variable dependiente. Ahora, algo que conversábamos también era que como estamos probando determinados variables y su influencia sobre otras, y en general utilizamos lo más tradicional es el concepto de tratamiento, estamos probando tratamientos o programas y ver su efecto, una de las formas que en los laboratorios se hace determinado control es la selección al azar de los sujetos a las condiciones de tratamiento. Es decir, yo tengo un tratamiento que quiero probar, un tratamiento experimental, y por lo tanto, ¿cómo lo puedo hacer en el fondo? Si yo voy a probar nuevamente un nuevo programa de mejora de la memoria en estudiantes del curso de investigación básica de psicología, ok, yo los tengo a ustedes van a ser en el fondo mis sujetos de estudio. Ahora, pero ¿cómo lo hago en el fondo? ¿Cómo los asigno a este tratamiento? ¿Todos van a ir al tratamiento? Inicialmente podría ser, pero como se dieron cuenta que no era suficiente un diseño en el cual hubiese un solo grupo, se crearon más de un grupo para poder contrastar en el fondo los efectos de ese tratamiento. Entonces, yo muchas veces los puedo elegir al azar, ojo, tomo la lista y elijo 20 al azar, al ojo, totalmente, o tomo, los enumero a todos y saco 5 numeritos y los elijo a ustedes, pero también los puedo asignar al azar, es decir, ahí puedo tomar distintas características, como por ejemplo, las mujeres del grupo van a ser estudiadas y van a ser asignadas a la condición de tratamiento. Puede ser una forma, así hay muchas que vamos a seguir viendo durante la conversación de hoy. Por lo tanto, hay, desde el punto de vista del control, una selección deliberada también de los valores de la variable independiente. Acuérdense que por lo general las variables tienen mínimo 2 niveles. La ausencia o la presencia, por ejemplo, de un programa o de un tratamiento. Cuando hablamos también de si yo voy a estudiar la ansiedad, va a depender mucho de la operacionalización de qué voy a entender por ansiedad, cuál va a ser el instrumento que voy a utilizar para estudiar ansiedad. Por ejemplo, podemos tener a niveles de ansiedad alto, medio y bajo. Ya eso, ahí yo tengo 3 niveles. O podría inclusive considerar la variable dicotómica, es decir, la ausencia de ansiedad o la presencia de ansiedad. Ahí va a depender, ahí depende mucho, y aquí voy a lo que conversamos nosotros en las primeras clases. Todo esto que estamos hablando, que es el diseño, tiene sentido desde el punto de vista de lo teórico. Aquí no surge nada. Esto no puede aparecer inconexo. Cuando yo pienso variables dependientes e independientes, las pienso desde la teoría. Primero desde el problema que yo me formulé, desde la pregunta de investigación que me hice y de la teoría y de la evidencia que hay respecto a los constructos que van a estar incorporados a mi problema de investigación. De ahí surgen las variables independientes. Ahí defino si es una, si son 2, si son 4. Ahí defino cuál va a ser mi variable dependiente. Por lo tanto, dígame. ¿Con valores entonces se refiere a los niveles? Sí, a los niveles. Ah, ya. Sí. Gracias. Por ejemplo, yo quiero estudiar algunos rasgos de personalidad, extroversión, introversión. Ahí puedo tener ausencia o presencia de introversión o extroversión o una medida de esos rasgos, por ejemplo. Bueno, y así hay muchos otros ejemplos en el fondo. Profe, Dígame. y por ejemplo lo que van a hacer ahora las pruebas en Chile sobre
el coronavirus para probar la vacuna, ¿eso en qué parte experimental entra? Esos debiesen ser ensayos controlados, aleatorizados. En el fondo, yo necesito asignar, yo debo tener dos grupos, obviamente el grupo experimental y un grupo control. Eh, Ahora, es decir, yo voy a tener un grupo que va a tener en el fondo coronavirus y otro, o sea, o sea, las personas van a tener coronavirus, a algunos les voy a aplicar la vacuna y a otros no. Ahora, los criterios de selección. Lo que pasa es que en el estudio del COVID y en el caso de las vacunas hay un tema también ético. ¿Ah? En el fondo hay que resguardar en el fondo los riesgos que hay asociados a una vacuna, cómo se van a asignar, por qué algunos sí y otros no. Ahí viene lo aleatorizado, por ejemplo. Cómo, no sé, voy a aplicar la vacuna a los pacientes del Hospital Van Buren de Valparaíso, por ejemplo. Con esos grupos voy a trabajar, o voy a trabajar con hospitales de la metropolitana, del sur y del norte. Y ahí yo tengo que hacer una selección y después hago esa distinción. Yo en principio plantearía eso, es decir, tengo dos grupos, o sea, yo tengo un grupo de pacientes en el fondo que tienen COVID y a algunos les voy a asignar la vacuna y a otros les voy a asignar un placebo. ¿Ah? Aquí me adelanto. Yo no sé si lo han escuchado o leído el concepto de placebo. Sí, lo utilizamos en un ejemplo. Ok, el placebo es, en el fondo, utilizar una sustancia, en este caso inocua, que pueda, en el fondo, asemejar el mismo procedimiento de la misma vacuna. Lo que sí es que es eso, inocua, pero la persona que lo recibe cree que está recibiendo también una vacuna proveniente tal. Esto es como si lo llevamos a un fármaco, si estoy probando el efecto inhibidor selectivo de la serotonina como antidepresivo, a un grupo le doy ese fármaco y a otro le doy una pastilla similar, pero que es inocua. Profe, pero ¿para qué se ocupa así el placebo? ¿Usted qué quiere, pongamos en ese caso la depresión, ¿usted qué es lo que usted quiere probar con el placebo? Lo que pasa es que en el caso del placebo, lo que tengo que yo, en el fondo, homogeneizar al máximo es que el procedimiento al cual van a estar expuestos las personas, en el fondo, va a ser similar. Es decir, yo y tú vamos al grupo de investigación o al estudio de este fármaco, entonces, como nos van a asignar al azar, pero obviamente la convocatoria es, vamos a probar un fármaco contigo, entonces yo necesito igualmente recibir un fármaco, porque de lo contrario esto puede influir, puede influir. Aquí hay variables que son subjetivas, que son del sujeto, que puedan en el fondo incidir en los resultados que yo puedo obtener. Es decir, Eso quiere si... decir que si usted le da el placebo, igual puede, respecto a su capacidad subjetiva, bajar los niveles de depresión. Porque yo siempre lo he entendido Claro, como así, claro, que es para claro. ver capacidad mental. Claro, efectivamente, porque yo voy a comparar, yo te doy un placebo a ti, yo te doy una pastilla similar, mismo formato y todo eso, pero que no es un fármaco, y al otro sí. Entonces, claro, yo tengo una línea base, y si estamos hablando de depresión, ok, por lo tanto, yo evalúo la depresión antes de probar el placebo y la pastilla y el fármaco en particular, tengo los datos del grupo en términos de indicadores de sintomatología depresiva, aplico en el fondo el fármaco y aplico el placebo y comienzo a hacer la evaluación posterior. Por ejemplo, no sé, 3 días después evalúo y veo la sintomatología depresiva. Ahora, lo que ocurre es que el efecto placebo, ustedes lo saben, es un proceso psicológico donde efectivamente pueden haber variaciones y cambios en las sensaciones, en el fondo, y en el reporte que pueden tener las personas. Ahora, el grupo placebo probablemente también sienta que se sienta mejor después de haber consumido el placebo en términos de sus síntomas depresivos, pero esa mejora no puede ser más alta o no puede ser igual a la que genera el fármaco. O si no, y si fuese así, ya nos damos cuenta que el fármaco no es tan eficiente.
No sé si les ha pasado, yo creo que a veces uno lo ha usado, no sé, con personas, con los niños principalmente a veces, cuando, no sé, o uno siente que si bien es cierto, están un poco enfermitos o le duele un poco la guata en el fondo y no es nada grave, de repente los padres dicen, "Oh, ya, les doy una vitamina C, por ejemplo, y le digo que esto es un remedio que le va a ayudar mucho y se le va a pasar el dolor. Y actúa y funciona y se le pasa el dolor, porque hay un componente psicológico detrás. Ahora, si eso prosigue, indudablemente que hay que tomar otras medidas, pero de eso se trata el efecto placebo. El efecto placebo es nuevamente un efecto psicológico de mejoría, pero que no es necesaria, que no es veraz, que no es tal. ¿Queda claro? Profe, eso sí, profe, retomando los conceptos de la diapo, no entendí si lo explico muy bien, porque ¿qué se refiere con que selecciona los niveles de la variable independiente ya? Y me confundí con el concepto de nivel. O Aquí. sea, sé que lo explicó en la clase pasada, pero hoy se me confunde. Ah, mira, lo que pasa es que los niveles de la variable independiente, acuérdate que va a depender mucho de cómo yo me plantee mi problema. O sea, yo insisto, por ejemplo, la ansiedad. Yo defino los niveles de la ansiedad. O sea, porque la ansiedad es un concepto amplio, pero cuando llegamos al tema de preparar, de cómo yo voy a evaluar, cómo voy a medir la ansiedad, yo tengo distintas opciones en el fondo. Yo por eso necesito operacionalizar los constructos, las variables con las cuales yo voy a trabajar. Si en el caso de la ansiedad yo la defino de una manera determinada, yo voy a definir también los niveles. Y es decir, si tú, ¿cuál es tu nombre, perdón? Eh, Catherine, pero prefiero que me digan Kate, porque es más fácil. Katie. También me dicen Katie, sí. Kate. Ok, Katie. Por lo tanto, si tú eres la investigadora, Katie, y dice, ok, yo voy a estudiar ansiedad, entonces, bueno, ¿qué hago? Ausencia, presencia de ansiedad puede ser dos niveles, que es lo más lógico, lo más inmediato. Pero si yo utilizar un instrumento donde, donde tiene puntajes de corte, me asigna un puntaje y me clasifica a las personas en el fondo en ansiedad leve, moderada y severa, esos van a ser mis niveles. Así yo lo defino. Entonces la diapo solamente se refiere a definir los niveles. Definir los niveles, sí. Ah, ya. Yo tengo que, acuérdense que dentro de los diseños, yo tengo que ser muy riguroso porque puede ser que yo desarrolle mi diseño experimental, mi estudio, y después alguien quiera replicarlo. Entonces yo necesito al leerlo, ustedes van a leer el trabajo número 3 que yo les voy a dar hoy, tiene que ver con leer un artículo científico, buscar un artículo científico y ustedes puedan leerlo y decir, ah, mira, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hizo este experimento? Ah, mira, de tal manera. Oye, ¿y cómo midió la glucosa en la sangre? ¿O cómo midió los síntomas, los prodromos de psicosis? ¿O cómo midió la depresión? ¿O cómo midió la autoestima? Ahí es donde ese investigador o ese equipo de investigación define los niveles de las variables. Tiene que estar escrito. Pero es teórico, ¿eh? No se complica, es siempre teórico. Alguien ya lo hizo, yo voy a usar un instrumento, por ejemplo, el más típico de depresión es de Beck. Y Beck define la depresión de una manera determinada y su instrumento la evalúa, la clasifica de una manera determinada. Así de simple. ¿Me explico, Katie? Gracias. Vale. Profe, Cuénteme. entonces la base como de los diseños experimentales es cómo influye una variable o muchas variables sobre otra, algo así. Así es. Sí, ese es el principio fundamental. Esa es la lógica que hay detrás de un diseño experimental. Cómo yo me aseguro que los cambios que yo genero en una o varias variables independientes son esos cambios los que generan el cambio en la variable dependiente. Gracias, profe. Ok. Y
Bueno, esto ya lo vimos, lo vamos a ver ahora. La variable no tienen que correlacionar con ninguna otra variable. Eso es lo ideal en el fondo para poder aislar, pero ya sabemos que es un poco difícil. En general, cuando nosotros estudiamos en los procesos en psicología, sabemos que hay muchas variables que están interrelacionadas. Es difícil aislarlas, es difícil que la ansiedad no esté vinculada a la autoestima, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, comparten, si se puede decir de algún modo, explicaciones comunes. Por lo tanto, ahí es donde uno dice, ok, tenemos que identificar y ver en el fondo cómo estas variables se relacionan y si hay una correlación entre las variables que estoy estudiando. Y por otro lado, también hay que asegurar que los grupos que voy a utilizar de estudio sean lo más equivalente posible, que ahora lo vamos a seguir viendo. Profe, Dígame. 2 consultas pequeñas. Sí. La primera, como decía, del práctico 3, ¿usted nos va a dar un paper o hay que buscarlo nosotros de experimento? No, ustedes lo van a buscar. Ya. Y otra duda. Yo me adelanto, ya que me lo preguntaste, va a ser un trabajo, encuentro yo, bastante accesible y es de aplicación. Es decir, yo necesito que ustedes busquen un artículo científico de diseño experimentales y lo revisen y puedan identificar 3 conceptos que hemos visto en clase. De eso se Ya. trata. Y profe, usted por si acaso la clase de hoy, me he dado cuenta, la está haciendo en base al texto que leímos ayer, ¿cierto? No ayer, pero el trabajo 2. Del trabajo ¿O no? 2, sí, en parte utilizo eso, en parte otras cosas, es una combinación de fuentes. Ya. Sí, es una combinación de fuentes, así que ningún problema. Ahora, estaba pensando que yo estoy totalmente disponible, en el fondo, si más adelante ustedes tienen la inquietud o tienen otras dudas o quieren ver otras cosas, yo encantado de que si ustedes como curso o grupo curso se ponen de acuerdo, podemos coordinar cualquier otro día para poder conversar de esto. Yo no tengo ningún inconveniente, esto va a depender de ustedes. Si bien es cierto, estas son las clases formales, si hay más inquietud de conversar de otras cosas respecto a los diseños experimentales o la investigación en psicología, yo encantado. Es solo ponerse de acuerdo y podemos hablar con más calma al respecto. Algo importante dentro de los conceptos del diseño experimental es el grado de validez interna. Y la validez interna es lo que recién su compañera planteaba como premisa fundamental de los diseños experimentales, es decir, la certeza de que X, la variable independiente, o independientes que estoy estudiando, son las que generan el cambio en mi variable dependiente. Eso es el gran superobjetivo de los diseños experimentales. Pero lamentablemente hay variables extrañas o variables perturbadoras que pueden influir en los resultados, en los cambios que yo puedo tener en mi variable dependiente. Como por ejemplo, yo puedo tener 2 grupos a los cuales lo estoy estudiando a partir de variables psicológicas, pero por ejemplo, el nivel socioeconómico a veces podría influir en los resultados que pueda obtener. ¿Qué piensan ustedes? ¿El nivel socioeconómico o el nivel educacional? ¿Cómo, profe? Esas variables. Por ejemplo, volvemos a lo que hablábamos recién. Yo estoy estudiando en el fondo cómo influye la autoestima y la ansiedad en el rendimiento académico. ¿Ok? Entonces, el nivel socioeconómico o el nivel educacional de los padres de estos grupos, ¿podría ser una variable que influya en los cambios de mi variable dependiente, en el rendimiento académico? Sí, pues. Sí. Ya. Porque en un segundo, pongamos, a mí nunca me afectó tanto, pero no, yo vivo en el campo. Mis papás terminaron como hasta 6º, 8º básico. Después de cierto conocimiento, a veces no te pueden brindar ayuda y tenés que hacer todo solo. Porque a veces los padres sí están para ayudarte en las tareas. Y el nivel socioeconómico también, obvio que influye. Porque tienen los recursos, a veces no es tan importante, pero igual influye.
Si están de acuerdo, yo estoy de acuerdo, efectivamente. Por eso hay cuando uno dice variables perturbadoras o variables extrañas, o sea, uno se imagina como algo como medio complejo, algo como bien críptico, pero no, es esto. Variables socioeconómicas influyen en la forma en que las personas actuamos, en la forma en que las personas existimos, en el fondo. Por lo tanto, a veces los investigadores no pueden descartar la influencia de estas variables y por lo tanto tienen que tenerlas muy presentes o controlarlas. Ya vamos a ver cómo se controlan, pero sí, influye. De hecho, también el contexto urbano-rural, considerando lo que conversaba, señalaba su compañera, es una variable que puede influir en algunos procesos, sin duda alguna, que no siempre son controladas en el fondo, que no siempre son consideradas. Sí, le escucho. Profe, pero eso se podría controlar, por ejemplo, tomando un grupo que pertenecieran todos a la misma, al mismo nivel socioeconómico, ¿o eso no se Claro, puede? Se claro, crea por un ejemplo. grupo control. O sea, si yo puedo tener un grupo control, efectivamente, entonces, si yo tengo dos grupos, porque aquí hay ustedes ya están empezando a entender que efectivamente ya no nos basta con un solo grupo experimental. Yo podría aplicar, por ejemplo, un programa nuevamente de mejora de la comprensión lectora. Entonces, y lo aplico y tengo un pre-test y un post-test, pero ya no es suficiente porque hay una serie de otros factores que pueden influir. Por eso surge el grupo control. Ahora, ¿cómo podría yo, a la pregunta que me estás haciendo, controlar las variables extrañas o perturbadoras o variables error, también pueden leerlo en algunos textos? En el caso a nivel socioeconómico, efectivamente, yo tengo un grupo de 100 personas y me percato de que esta es una variable importante, no la voy a estudiar, pero la tengo que controlar para que no influya en mi resultado. Entonces, yo hago la pregunta o busco la información y digo, ya, de estas 100 personas, ¿cuántos son nivel socioeconómico medio, medio bajo, medio alto? Y, por lo tanto, lo que me aseguro es que en cada grupo haya una persona de cada segmento. O sea, si yo tengo dos personas medio bajo, una va al grupo experimental, la otra al grupo control. Y así sucesivamente. ¿Me explico? Profe, y, y ya, entonces sí, digamos, hay una variable que sería, perdón, un grupo de control que sería lo que está mencionando. em, para medir el nivel socioeconómico, ¿qué tanto influye? Pero, por ejemplo, en el caso de la Pero ahí la estoy depresión o en controlando, ¿ah? otras, La estoy controlando, la variable, en sí, este caso, pero, por socioeconómica. ejemplo, cuando sea de base biológica, por ejemplo, em, entonces también tengo que tener otro grupo de control, porque eso es una variable importante. La variable biológica. Claro, o sea, digamos, los que ha sido, por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, que algunos pueden ser no solamente por factor ambiental, sino por herencia. Entonces, Ah, también claro, habría, ahí, la verdad, ahí es un poco más complejo, ¿ah? Porque ahí necesitamos tener biomarcadores, que ahí lo más probable es que sea una muestra de sangre, una muestra de saliva, que a partir de los cuales yo pueda analizarlo y pueda, en el fondo, identificar si existe efectivamente algún elemento biológico a la base. Otra manera puede ser también preguntar respecto a si hay un historial de enfermedad mental o de trastornos psicóticos en la familia, por ejemplo. También podría no llegar a sacar sangre de una muestra biológica, sino que con ese elemento poder también controlarlo en el fondo. ¿Profe podría dar un ejemplo de grupo control y grupo experimental? Por supuesto, mira, vamos camino a esos ejemplos. No me adelanto, pero yo te acabo de señalar eh, un programa, un programa para mejorar la comprensión lectora. Lo vamos a implementar en estudiantes universitarios y lo vamos a aplicar con ustedes, efectivamente, con el curso de investigación básica. Por lo tanto, ya. Y el diseño original y tradicional era yo tengo un grupo experimental, que son ustedes, por lo tanto, a ustedes les voy a aplicar este programa de comprensión lectora. Pero yo tengo que medirlo previamente. Acuérdense, aquí surge un nuevo concepto que yo no sé, me da la impresión que ustedes ya lo han leído, que es la línea base. Es como de dónde yo parto. Entonces, yo mido la comprensión lectora de todos ustedes.
Entonces, y a partir de eso, ya tengo mi línea base, es decir, en general, el curso tiene una media de 25 puntos en comprensión lectora, según la prueba, según el programa, y entonces aplico el programa. Y aplico el programa, termino el programa, y evalúo nuevamente la comprensión lectora y veo si han mejorado o no sus puntajes. Eso es un diseño experimental, o sea, eso es un diseño con un grupo experimental. Pero, como yo me doy cuenta que, ¿cómo lo hago en el fondo? ¿Es suficiente? ¿Es suficiente tener un grupo experimental y desde ahí comparar el efecto del programa de comprensión lectora? La investigación señaló que la verdad no era suficiente. ¿Con qué lo comparo? ¿Cuál es mi referencia? ¿Cómo puedo yo saber si efectivamente hubo un cambio completo en todo el curso? Entonces ahí surge la idea de controlar esa diferencia creando un grupo de control. Y es decir, ahora yo vuelvo a aplicar mi programa de comprensión lectora al curso de ustedes y los divido en dos grupos. Ahora, ¿cómo los voy a asignar? Ya lo hemos visto, a una asignación aleatoria, controlando algunas variables, y ahí hay un grupo al cual le voy a aplicar mi programa de comprensión lectora y a otro que no. Entonces, este programa dura 2 meses de aplicación, termina el programa y evalúo la comprensión lectora. Entonces, ustedes están de algún modo en el mismo contexto, más o menos parecidos. Entonces, lo que creo yo que los diferencia es que a uno le aplicamos el programa de comprensión lectora y al otro no. Y ahí, después, en la elaboración post-test, después de la intervención, yo veo si efectivamente hay un cambio y si ese cambio se debió efectivamente solo al programa de comprensión lectora. Y por eso tengo mi grupo de control que me va a permitir llegar a la conclusión de que efectivamente la mejora o las diferencias en el puntaje de comprensión lectora se debieron a la intervención, a mi programa de comprensión lectora que implementé con ustedes. ¿Me explico? Sí, gracias. Vale, seguimos. Respecto a la misma duda, entonces en el fondo el grupo control, o sea, igual lo había comprendido porque lo he leído mucho en paper, pero en el fondo el grupo control, en simples palabras, es al que no le aplico el tratamiento, por poner un concepto, y el experimento es al que se lo aplico, nada más. Así es. Sí, esa es la gran diferencia. Gracias. Sí, esa es una idea fundamental, la que estás señalando tú. Esa es la distinción entre un grupo y otro. Por lo tanto, nuevamente, nosotros queremos hacer inferencias. ¿A uno se le aplicaba y otro no? A uno se le aplica el tratamiento y al otro no. Sí, esa es como la definición. Al control no se aplica. Al control no se le aplica el tratamiento. Al experimental sí. Muchas gracias. Al experimental sí se le aplica el tratamiento, o lo que yo estoy estudiando como variable independiente. Ahora, en general, acuérdense que lo que veíamos en clases anteriores, todo esto es para hacer inferencias, es para poder yo señalar hasta qué punto, en el fondo, mis variables independientes están influyendo en la variable dependiente. Y para eso está la estadística. Esto no es tampoco algo así como, ya, ¿y cómo sé si el cambio se debió y hasta qué punto yo puedo, en el fondo, tener claridad respecto a eso? Para eso está la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva, que tiene que ver con la media, en el fondo, acuérdense lo que hablábamos recién, con lo que es como el indicador más utilizado cuando yo digo, mira, la media de puntaje del curso era tanto antes de la intervención y después de la intervención la media del curso fue tanto. Eso de esa manera yo comparo, en el fondo, de esa manera veo el efecto, en el fondo, de mi tratamiento, de mi intervención, de mi variable independiente. Por eso aquí hablamos de hipótesis explicativa, o cuando aquí hablamos de la inferencia de las relaciones concomitantes o de causalidad entre las variables independientes y dependientes, no es intuitivo, no es al ojo, sino que es a través de la estadística que podemos comenzar a concluir ello. Esto lo vimos la semana pasada. Que te interrumpa. ¿Sí? No entiendo que, o sea, cuando dice que garantiza la inferencia de la hipótesis, se refiere al diseño experimental en sí, ¿cierto? Sí, el diseño experimental. Sí, totalmente. Aquí, ¿se acuerdan el otro día que vimos estos ejemplos, en el caso primero de la primera tabla? Y aquí eran ejemplos de variables extrañas o perturbadoras, en el fondo, porque hay una serie de elementos. Yo puedo tener un diseño así de controlado, entre comillas, de
de asignación de, en este caso era un listado de palabras que tenían que ser estudiadas en el fondo, y al grupo 1 el experimentador le dijo, usted puede estudiar 3 horas solo los días lunes, antes del examen, del día viernes. Al grupo 2 le dijo, ustedes pueden estudiar 3 horas los lunes y los martes, antes del examen del viernes, y al grupo 3 les indicó que podían estudiar 3 horas los lunes, los martes y los miércoles. Por lo tanto, claro, los resultados son súper claros y uno a priori puede decir, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, el grupo 3 debiese haber obtenido mejores rendimientos en el examen del viernes. Pero la semana pasada veíamos que hay otra serie de variables que pueden influir en los resultados que yo puedo obtener. Nuevamente, puede ser el nivel educacional, puede ser las horas de práctica, porque estas fueron horas de estudio asignadas, no sabemos si después siguieron practicando o no. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener un poco más de claridad, y es aquí donde los diseños experimentales tratan de controlar al máximo las variables y puedan esto quedar de la manera más precisa posible, para que nuevamente el examen, en este caso, el resultado del examen, solo se deba al número de horas de estudio y no a otras variables. Pero ahí es donde se complica mucho más en la situación. Aquí es donde, por ejemplo, dependiendo cuándo yo hice la prueba, si la hice en la mañana o en la tarde, hay ciertas variables que uno tiene que controlar en los diseños experimentales. Por ejemplo, si ustedes van a hacer mi grupo de estudio, si yo voy a ir al laboratorio, por ejemplo, la hora en la cual yo los voy a evaluar es importantísimo. O sea, yo tendría que evaluarlo a toda la misma hora para poder controlar la variable. Es decir, la mañana, ya, de 9 a 11 de la mañana. Todos tendrán que ir de 9 a 11 de la mañana. Porque si un grupo va de 3 a 5, ahí puede influir dependiendo de la prueba. Por ejemplo, si es una prueba de atención y memoria, claro, si yo me alimenté bien, si yo tomé desayuno, si justo ese día pasé de largo, ni desayuné ni almorcé, es una variable que puede influir sin duda alguna en los resultados de mi prueba. Entonces, nuevamente, yo creo que ahí es cuando uno tiene que empaparse teóricamente del problema que yo estoy estudiando, para poder controlar y ver qué variables extrañas pudiesen influir en los resultados que yo pueda tener. Control. Este es un concepto fundamental en los diseños experimentales, que es la capacidad del investigador para producir los fenómenos bajo condiciones que son controladas, valga la redundancia. Primero, determinar cuál es la conducta o proceso que yo quiero estudiar. Eso es fundamental. Y eso, ¿cómo le vamos a llamar a eso? De la conducta que yo quiero estudiar, aludiéndolo a variables. ¿Qué tipo de variable es esa? ¿Cómo sería eso? Variable independiente. ¿Seguro? No sería dependiente, creo. ¿Quién da más? ¿Variable dependiente o independiente? La conducta que yo quiero estudiar. La que puedo controlar, y la independiente no, o sea, no, ¿cuál es la que voy a usar? La independiente. La independiente es La que tú controlas y la independiente, porque esa sí, es la que eso, es la influye. independiente. Ojo, no, la independiente es la que yo manipulo. Pero, profe, que si usted quiere ver qué conducta estudiar, tiene que ver qué cosas influyen sobre la conducta. Entonces sería Perfecto. dependiente, ¿no? La conducta a estudiar. Efectivamente. La conducta a estudiar es mi variable dependiente. La memoria, la conducta de autoayuda, la conducta prosocial. O, le vuelvo a reiterar, puedo yo estudiar la agresividad, puedo estudiar la solidaridad, puedo estudiar la felicidad. Esa es mi variable dependiente, lo que yo quiero estudiar. Porque la pregunta es, ¿qué influye en la felicidad? ¿Cuáles son los procesos que hay detrás? ¿Por qué hay personas que son más felices y otras personas que son menos felices? Eso es mi conducta, o eso es mi proceso, o la variable que yo quiero estudiar, por lo tanto, la variable dependiente. Y por lo tanto, lo que ustedes señalaban recién es conocer las variables relevantes que pueden afectar a esa conducta, elegir una o varias, ahí hay consenso, ¿cierto? Variable independiente. Estos son dos conceptos fundamentales. ¿Les va quedando claro? Sí, profe. Ya. Entonces, Sí, profe. esta es la idea base. Pero también el control implica
tener identificadas cuáles son esas variables de error o las variables extrañas o perturbadoras que puedan influir de alguna manera en lo que yo estoy estudiando. Entonces, o yo las elimino o yo las controlo. Esas son dos opciones que las vamos a seguir viendo, pero yo tengo que estar ahí como atento, es lo que conversábamos recién. Oye, y en este problema, en este caso, en el ámbito de, bueno, yo estudio el comportamiento suicida, el nivel socioeconómico influirá, o la conducta delictiva, el nivel educacional influirá. Ahí es donde yo me tengo que hacer las preguntas, es ahí donde yo tengo que también saber si las voy a controlar, no las voy a controlar, si son consideradas o no variables extrañas o perturbadoras. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? Yo, profe, me perdí un poco. El control aquí, el que estamos viendo, ¿no es lo mismo que el grupo control o sí? No. Porque El control como concepto, como concepto fundamental en los diseños experimentales, el control. Porque yo me había confundido, creía que en el grupo control, a mi percepción era como el grupo que uno aislaba para que ninguna de las variables extrañas influyeran ahí. Pero ahora me doy cuenta que está mal, pues. No, claro, efectivamente, es lo que señalaba delante su compañera. Es decir, al grupo control yo no le aplico lo que estoy, en este caso, mi variable independiente, no se la aplico, ya sea tratamiento, ya sea fármaco, ya sea un programa X, mi grupo control es similar, ojo, mi grupo control es similar a mi grupo experimental. La única diferencia es que a uno le aplico la variable independiente y a otro no se la aplico. Y ahora lo que estamos viendo como control, como el proceso que está a la base, en el fondo, del diseño experimental. Control implica, nuevamente, conocer cuál es mi conducta a estudiar, cuáles son las variables independientes que van a ser estudiadas, cuáles son las variables extrañas o perturbadoras que están a la base, y de qué manera voy a manipular, entonces, las variables independientes. Y cuando hablo de manipular las variables independientes, hablo de cómo las voy a medir, primero con las de definición operacional, y después cómo las voy a medir. Entonces, ¿se dan cuenta? Para llegar a esto, es teoría. Aquí quiero que les quede súper claro, esto no baja, no es llegar a replicar, esto es teoría. Es decir, yo me involucré en un tema, me interesó un tema y lo empecé a estudiar. Y empecé a ver qué se ha hecho, qué se ha estudiado, cuáles son las variables que se han estudiado. Y ahí es donde yo llego a esto. No hay otra manera. Sin teoría no hay investigación. Para mí eso es claro. Sin teoría no hay investigación. Técnicas de control. Dígame. ¿Puede volver a la diapo anterior? Sí. Es que me queda una duda. Pregunte. En el punto dice variables extrañas o perturbadoras y entre paréntesis podría eliminarlas. ¿Se pueden eliminar las variables extrañas o solo se pueden controlar? Yo creo que principalmente se pueden controlar, dependiendo de tu diseño, pero yo las puedo eliminar, no sé, por ejemplo, el ruido. Si yo estoy en un diseño experimental de laboratorio donde sé que el ruido puede influir en mi capacidad, por ejemplo, de atención, entonces se crean laboratorios que están insonorizados para poder eliminar el ruido. Y ahí sí cabe el concepto eliminación. Ya, profe, gracias. En el caso de los diseños de laboratorio, nos permiten sí llegar a eliminarlos plenamente, completamente. La temperatura, yo la puedo eliminar o en este caso controlar en el fondo. Yo creo que el concepto más habitual es controlarlo, es decir, yo mantengo las temperaturas promedio en tal nivel para poder en el fondo que las personas desarrollen la tarea de la mejor manera posible. Y eso no es menor, por eso se dan cuenta que hay algunos estudios que uno pueda, por ejemplo, el frío, el calor, ¿influirá en el rendimiento académico?
Yo hablo desde mi ignorancia, no he estudiado ese tema, pero a mí me da la impresión que sí, porque no sé si a todos le ha pasado estudiar con frío, estudiar con mucho calor, la verdad es que igual complica. Esos son elementos que uno pudiese considerar dependiendo de la forma en que yo quiero estudiar el fenómeno. Aclaré la duda, ¿cierto? Sí, profe. Vale. Gracias. Ahora dentro del control hay técnicas de control y aquí comenzamos un poco a hablar de lo que ustedes ya han venido leyendo en el fondo, que es el balanceo o la equilibración. Y en el caso del balanceo, aquí yo les muestro dos técnicas asociadas al balanceo o la equilibración, que es el bloque, que es formar subgrupos de sujetos con puntuaciones similares en una variable extraña. Aquí variable extraña puede ser, insisto, teóricamente, en este caso el nivel socioeconómico, es como ejemplo. Entonces, yo hago el análisis en el fondo para poder equiparar los grupos y decir, ¿sabes qué? Mira, yo tengo 30 personas que son del nivel socioeconómico 1, tengo otras 30 del nivel socioeconómico 2 y así del otro nivel. Entonces, yo ahí tengo que, de algún modo, en teoría y en lo ideal, tener 15 en un grupo y 15 en la otra, para poder, en el fondo, generar ese balanceo. O, por ejemplo, si yo estoy estudiando, bueno, la ansiedad. La ansiedad es por lo tanto, o introversión y extroversión. Entonces yo necesito medirlos. Entonces yo digo, ok, todas las personas que estén en este mismo nivel de ansiedad, voy a tener que distribuirlas de modo tal de que queden equiparadas. ¿Por qué? Les voy a, por ejemplo, si yo estoy, si es la ansiedad puede influir en el rendimiento de una prueba, y yo tengo, no sé, dos grupos de 10 personas y yo no controlo la ansiedad, eh, y yo sé que teóricamente influye, me puede ocurrir, aunque yo los asigne al azar, yo tengo, insisto, 10 personas y tienen 5 ansiedad alta y 5 ansiedad baja. Lo que me puede ocurrir ahí, si lo asigno al azar, es que me pueden quedar un grupo efectivamente con solo ansiedad alta y el otro solo con ansiedad baja, o 4 de ansiedad alta y 1 de ansiedad baja. Y ahí puede alterar mi resultado. Sí, podría, sin duda alguna. Si yo sé que es una variable que influye en el rendimiento de una prueba. ¿Me explico con cómo se controla ahí, cómo se genera este balanceo a través de los bloques? Profe, no entiendo a qué se refiere con que toman según la persona según la variable extraña. O sea, ¿cómo? Yo, o sea, en el fondo, mi variable extraña es aquella variable que yo identifico que no es parte de mi estudio, pero sí está presente y puede influir en los resultados de mi estudio. Puede Sí, pero dice influir, que tienen puntuaciones similares en la variable extraña, o sea, porque, por ejemplo, que son sujetos que se encuentran, no sé, pues, bajo la misma condición de ruido, o de mucho calor, o de, claro, no sé, de cierto de grado socioeconómico, ¿a eso se refiere? efectivamente. Si yo Ah, considero que el nivel de la variable, si el nivel socioeconómico puede influir en lo que yo estoy estudiando como variable extraña, yo tengo un grupo de estudio que son 20 personas, por lo tanto yo tengo que equiparar los grupos para que efectivamente queden el mismo número de personas de nivel socioeconómico 1, esté el mismo número de personas en el grupo 2 con el mismo nivel socioeconómico. pero Profe, esta selección de sujetos para los bloques, o sea, para el grupo, porque es un subgrupo primero y después un grupo. Entonces tengo grupo 1, grupo por ejemplo control, en donde no le aplico nada, y grupo experimental. Y el grupo control y al grupo experimental, no sé, pues le pongo 5 personas y 5 personas que están bajo la misma condición extraña, por ejemplo, de ruido o de Sí, luz. ajá. Pero no entiendo, ¿quedarían los grupos de 5 y 5 o por ejemplo son grupos que deben ser de 20 y de 20 personas? Y para completar los grupos yo le agrego 5 personas bajo esa condición en el grupo control y 5 personas
también en el grupo experimental. No te confundas con el N. Yo estoy dando un ejemplo. Pueden ser 20, 30, 40, pueden ser 50 personas. Ahí va a depender mucho del acceso, de Sí, cuánto pero el N que yo necesite. Pero si yo tengo 50 personas, yo esas personas tengo Es la que que controla. evaluar esa variable extraña. Y por lo tanto tengo que ver cuántas personas, o sea, cómo está presente esa variable extraña en esas 50 personas. Y bueno, esa distribución la tengo que equiparar para el grupo control, el mismo número de personas que presentan esa variable extraña, tienen que también estar el mismo número de personas con esa variable extraña en mi grupo experimental. y entonces Profe, tanto el entonces, subgrupo como el grupo. pero Gracias. los números de, o sea, los grupos de control, todos tienen que tener un número exacto, o sea, por ejemplo, son 5, 5, 5, o pueden ser a los que no le aplico nada 10 y, por ejemplo, 20 a los que les voy a aplicar, o tiene que ser exacto. Esa es mi En duda. términos del número de personas por grupo, Sí, sí, mira, para entender. lo ideal se hace se equiparan con el mismo número de personas. Eso es lo ideal en el papel, el diseño experimental, porque yo lo puedo controlar, efectivamente. Yo ¿sabes qué? Voy a hacer un estudio. En general, este tipo de investigación se hace, insisto, el N no viene tampoco, no es una ocurrencia mía. Yo indago y estudio sobre el fenómeno. Bueno, los diseños experimentales que se han utilizado en general trabajan con 50 personas, por lo tanto voy a usar 50 personas también. Y ahí es donde yo defino y digo, ok, 25 van al grupo control, 25 van al grupo experimental. Pero no es algo, tienen que estar equiparados, tienen que estar balanceados también en el número de sujetos por cada bloque. Ah, ok, profe, El gracias. mismo número de sujetos en cada bloque. ¿Vale? Profesor, ¿Sí? mi duda es que es como hacer como una síntesis. Sí, sí. Ya, el bloque no es algo distinto que yo vaya a hacer con mi sujeto de investigación del principio, sino que a mi mismo sujeto de investigación yo los examino, las variables extrañas que lo afectan, y los separo en forma equilibrada entre dos grupos, Así es. que sería el grupo Acuérdense que control y el esta es grupo una técnica de experimental. control y de balanceo. Acuérdense, balancear es que quede equilibrado. Por lo tanto, yo construyo dos grupos o subgrupos, pero tienen que estar primero equilibrados en el número de personas y en este caso lo que nos sugiere es que si yo identifico una variable extraña que pueda influir en mis resultados, también la controlo y la distribuyo de la misma manera en los grupos o bloques que estoy yo construyendo. Profe, pero quiere decir que, pongamos, yo voy a hacer una investigación con 50 personas. Ya, Yo, supuestamente yo dividiría en 25-25, ¿ok? pero eh, la variable extraña los tiene que afectar a todos, o dentro de ese grupo de 50 personas puedo encontrar a, ¿cómo digo? A 10 que tienen variable extraña. Por Entonces, ejemplo, la variable es extraña puede distinto. ser sexo. Entonces, yo ahí tengo que equiparar. O sea, yo no puedo tener un grupo con 70% mujeres, 30 hombres y en el otro al revés, en el fondo. Yo tengo que equiparar y tener, no sé, 50 y 50. Si es que sexo es una variable que yo necesito controlar en el fondo. Ya, profe, Perfecto. gracias. Pero yo tengo que equipararlo. Tienen que estar en lo más balanceado posible. Es decir, si esa es una variable extraña que yo sé que puede influir, la tengo que medir o la tengo que identificar. ¿Y para qué? Para poder distribuirlos de manera equitativa en los grupos de estudio. Y que viene de la mano de lo que viene después, ¿ah? El emparejamiento. Y nosotros en la discusión que estamos teniendo ahora estamos llegando al emparejamiento, que es asignar a cada grupo de sujetos que Disculpe, posean la misma magnitud de puntuación en las variables extrañas. Muy relacionadas con, acuérdense que las variables extrañas están relacionadas con nuestras variables que pueden influir en mis variables dependientes. profe, disculpe, Dígame, sí, le disculpe escucho. que quería retomar la pregunta de la Leti porque entendí lo que se refería. Se refiere a, por ejemplo, que yo tomo que todas las personas se encuentran, por ejemplo, como le dije, con el mismo problema de luz, o no sé,
o que puedo encontrarme dentro del mismo grupo, que algunos no tienen ese problema de luz y aún así están dentro del grupo. Hablando de la variable extraña. O yo tengo que decir, para que sean 50 personas, las 50 personas tienen que estar sometidos a las mismas variables extrañas. Nosotros identificamos una variable extraña y que nosotros necesitamos, nosotros sabemos que está presente en todas las personas. No es que uno diga, oye, a lo mejor mi variable extraña perturbadora o variable error está presente en 5 de las 50 personas. No, por eso les digo que esto es teórico, porque uno dice, mira, esta variable efectivamente está presente en todos y yo la voy a tener que controlar. No, nivel socioeconómico, luz. Si para hacer una técnica de control de bloque tengo que seleccionar a los sujetos, pero que todos los sujetos se encuentren bajo las mismas variables extrañas similares, ¿cierto? O sea, que todos las tengan. Sí, no que 25 las tengan y que otros 25 tengan otra diferente, pero no la otra. No, ahí es lo que tú señalas. Yo tengo que tener la certeza de que esa variable extraña está presente en todos. Ya, muchas gracias. Entonces, dígame. ¿Sí? Pero ¿cuál sería la diferencia del bloque y el emparejamiento si en los dos quiero asignar la misma cantidad de sujetos que estén influyendo la variable extraña en cada uno de los dos subgrupos? Lo que pasa es que la distinción en este caso tiene que ver con en el caso yo creo que lo que estamos hablando ahora, la discusión que estamos teniendo es, el bloque es tener grupos. El emparejamiento, que va de la mano con el bloque, es la identificación de las variables extrañas para la asignación, en el fondo, de los sujetos a cada bloque. ¿Cómo yo construyo los bloques? A través del emparejamiento. Ya. Ahora, aquí en rojo yo les marco muy útiles en muestras pequeñas, porque en muestras grandes, ahí nos metemos en un gran lío, la verdad, es difícil, es más complicado. Es bastante más complicado, pero yo hace muchos años atrás hice un estudio con apoyo social, fue mi variable independiente, y cómo esta influía en que adolescentes cometan delitos y otros no. Entonces, claro, en principio es fácil en términos teóricos porque yo tenía un instrumento que evaluaba la percepción de apoyo social y la variable dependiente era adolescentes que cometen delitos y otros que no. Hasta ahí, si ustedes se dan cuenta, está todo listo, pero resulta que ahí comenzó una serie de otros elementos teóricos que influían, o sea, en el fondo, por ejemplo, que vivan con los padres, con ambos padres, con los dos padres, o que vivan con las abuelas. Eso es una variable en el ámbito de los adolescentes y de la delincuencia y del adolescente en general importante. Por lo tanto, no me había dado cuenta, y tuve que efectivamente levantar ese dato y entrevistarlo y sacarlos de las fichas de los adolescentes, decir, bueno, ¿cuántos viven con los dos padres? ¿Cuántos viven con los padres y con los abuelos? ¿Cuántos viven solo con la mamá o solo con los abuelos? Y eso fue un temazo. Ahora, el ejemplo que yo le estoy dando no es un diseño experimental, es cuasi experimental, pero a lo que voy yo, que sí consideran igual variables extrañas. ¿Profe, qué se refiere con SS? Sujeto. Gracias. Ok. Entonces, ahora hay una segunda técnica, es sujeto como control propio. Es decir, la técnica asociada al diseño intrasujeto, y intrasujeto, que ya la vamos a ver, nosotros tenemos de algún modo dos tipos de diseños experimentales. El intrasujeto, solo con los sujetos, y el intersujeto, que implica más de un grupo. ¿Ok? Pero lo vamos a seguir viendo, es solamente hacer la aclaración. Y se utiliza para controlar la variable extraña del sujeto. Es decir,
yo tengo un grupo al cual en el fondo le asigno en el fondo el estudio, o con el cual voy a llevar a cabo el estudio. Los mismos participantes pasan por todas las condiciones y así la variable extraña se mantiene constante. De esa manera yo también puedo controlar y puedo decir, ¿sabes qué? Mira, en el fondo este es el único grupo, por lo tanto todos pasan por las mismas pruebas. Por ¿A ejemplo, qué se refieren eso? en el caso si yo estoy estudiando inteligencia con el BICE o con el BIS, en el fondo, todos van a pasar por las mismas pruebas verbales, no verbales, aritmética, me siguen, por lo tanto, ya ahí no voy a tener tanta dificultad para poder controlar otras variables. Es decir, porque todas las variables, como antes estábamos hablando de dos grupos, ahora nosotros consideramos solo un sujeto, es decir, el mismo grupo. Yo trabajo con un solo grupo, la única manera de yo controlar las variables extrañas o perturbadoras es que los sujetos pasen por todas las mismas pruebas, en el fondo, que yo estoy considerando para evaluar. Por lo tanto, ahí no voy a tener mayor complicaciones para poder concluir que efectivamente fueron las variables independientes controladas, en el fondo, las que influyeron en mi resultado final, cuando tengo un solo grupo. Y las condiciones aquí se aplican de manera secuencial. Aquí no se preocupen si no les queda tan claro ahora, porque vamos en un par de diapos más a volver a retomar este tema en particular de los diseños intrasujetos para que les quede más claro. ¿Ok? Ya pues. En el diseño intrasujeto hay unos efectos que tienen que ver con el error progresivo. Es decir, cuando yo aplico, por ejemplo, si yo estoy evaluando la capacidad de retención de un listado de palabras, yo tengo dos diseños. Yo le puedo presentar a un grupo las palabras cada un segundo para que se las aprendan y a otro grupo se las aplico cada 5 segundos. Entonces, ahí, o en el fondo, otro tipo de tareas que implica, no sé, responder a algunas preguntas, lo que se explica aquí como efecto de orden o error progresivo es lo que se señala que el sujeto aprende o se condiciona de una prueba a otra. Es decir, el orden de los tratamientos influye y la manera de poder controlar el error progresivo es contrabalancear, que también lo vamos a ver de inmediato. ¿Profe? Dígame. ¿Profe? Eso sería así como, pongamos ya que si el individuo se está condicionando, es como lo que pasaba en el, no sé quién hizo ese experimento, pero de muy condicionamiento clásico. ¿Ya? Era de cuando condicionaban al bebé a tenerle miedo al peluche o a la ratita. Ah, perfecto. Que cuando Eso era estaba el sonido, ese es el experimento de Albertito, que lo hizo Watson. ya, pongamos, el contrabalanceo sería que ahí el niño estaba condicionado a que cuando hubiera un sonido, se le presentaba el cosito y había el sonido y él tomaba miedo al sonido y lo asociaba a la rata o lo que fuera. Pero el contrabalanceo sería así como que yo en un tratamiento voy cambiando el orden de las pruebas. Sí, sí. De algún modo es lo que tú señalas. Yo tengo una secuencia. En el fondo yo aplico la prueba A, B y C. Entonces, como las pruebas están relacionadas, lo que se plantea en el error progresivo es que la persona en el fondo quede un poco condicionada, como es la misma lógica. Entonces uno puede decir, bueno, a lo mejor cuando llega a C, ya el haber pasado por B, por A y por B, eso influye finalmente. Entonces la persona es como que aprende y como queda un poco asociada, ya sabe la lógica de las pruebas. Entonces ahí es cuando el contrabalanceo lo que dice, ya, entonces vamos a cambiar el orden. O vamos a hacer todos los órdenes posibles según a una permutación. Es decir, si tengo tres secuencias de aplicación A, B, C, eso significa que voy a tener que tener 6 combinaciones posibles para poder evitar, en el fondo, el error progresivo. Entonces se los aplico, como tú bien dices, se los aplico en distinto orden. Y en el caso del efecto residual o de arrastre, esto yo creo que puede ser un buen ejemplo el tema del BICE. Acuérdense que yo no puedo aplicar de manera reiterada el BICE a una persona, en el fondo. Yo No, tengo entendido, corríjanme ustedes, pero parece que tenían que pasar como 45 días no, para mínimo poder 6 volver meses. a evaluar, como mínimo, para volver a evaluar inteligencia de una Mínimo 6 persona. meses. ¿6 meses?
Sí. Porque de lo contrario, yo lo aprendo Ujú. o yo me acuerdo de algunas preguntas. Y ¿Cuál es eso el efecto de podría balance, influir. profe? ¿Perdón? ¿Cuál es como la definición más cortita como del efecto residual o de arrastre que aparecía, por ejemplo, en el texto? En este caso, por ejemplo, si yo estoy aplicando, no recuerdo exactamente el ejemplo del texto, pero tiene que ver con cuando yo estoy teniendo un tratamiento, yo tengo que necesariamente dejar un tiempo para que este tratamiento ya no sea, en el fondo, comillas, aprendido o recordado por el grupo de personas porque pudiese teñir los resultados a posterior, en la secuencia de los eventos. Nuevamente, si yo tengo pruebas relacionadas A, B, C, yo necesito también definir tiempos de intervalo entre uno y otro para que no pueda la persona aprenderlo y esa respuesta influir en mi resultado final. ¿Y qué tendría que ver entonces el contrabalanceo con esta? El que el contrabalanceo es la forma de controlar este tipo de error o defecto. Mm, Yo se los coloco ahí con mayúscula porque, como lo vamos a ver ahora, el contrabalanceo sería la forma de resolver o de solucionar o de controlar el efecto progresivo y el efecto residual. Pero sí, respecto al contrabalanceo, me acuerdo que me costó mucho entenderlo y lo busqué, me aparecían ejemplos, o sea, más que ejemplos, me parecía que lo más utilizado era el famoso cuadrito, el cuadro latino, o también algunos utilizan la técnica del cuadro grecorromano. Y cuando se me prendió el foco, pensé en el sudoku. Si yo pongo, por ejemplo, el sudoku como ejemplo, porque ¿Sí? alterna para que no se repita el número, o la palabra sudoku, ¿está bien ese ejemplo o tengo que Sí. llevarlo a un ejemplo No, más no, con está bien ese personas? ejemplo. Ya, Sí, está gracias. bien. Sí, es un buen ejemplo, la verdad. Bastante creativo. Sí, sí, es un buen ejemplo. Ahora vamos entonces al contrabalanceo. Ahora es una técnica, el contrabalanceo o equiponderación es una técnica de control. Entonces, a medida que aumenta el número de orden de un tratamiento, aumenta el error progresivo. ¿Y eso qué significa? Que necesitamos ordenar los tratamientos para que este error se distribuya de manera más equitativa posible. Entonces, nuevamente, si yo tengo una secuencia de estudio que implica una prueba A, B, C, yo lo que tengo que hacer en el fondo es poder presentar esta misma secuencia de distintas maneras para evitar lo que es el error progresivo. Y aquí vamos a ir a algunos ejemplos. En el caso del contrabalanceo intrasujeto, cada sujeto recibe las condiciones y tratamiento en un orden y en un orden inverso. Es decir, yo tengo A, B, C y el mismo sujeto va a recibir la misma secuencia, pero en orden inverso, C, B, A. Las mismas pruebas, las mismas pruebas. Por ejemplo, nuevamente, yo puedo tener una prueba manual, aritmética y verbal. Entonces, manual, aritmética, verbal. Entonces, después va a ser verbal, aritmética y manual. Y de esa manera, se dan cuenta, voy a evitar que la persona, en el fondo, de esa manera yo voy a asegurarme de que ese grupo respondió y obtuvo tal o cual puntuación. Y por lo tanto, yo controlo ya el error progresivo a lo largo de la secuencia. Es decir, no es que la persona cuando llegó a C ya un poco había aprendido la lógica del diseño experimental y después lo cambio para poder verlo en una secuencia distinta. Ya vamos a profe, ver también ejemplos al respecto. profe, pero Dígame. una duda, en la diapo anterior, mire, ¿Sí? que lo quiero poner un ejemplo muy claro a ver si lo entiendo. Vale. Hagamos como que el A, B y C son situaciones, ¿cierto? Que Sí. yo voy a exponer. Ya, pongamos Ajá. que yo quiero medir, no sé, cualquier cosa. Pero lo que tengo que hacer ya, como las tareas que le doy al día a una persona, sé que va a ser súper básico, pero él se me puede acostumbrar que primero va a ir al colegio, después tiene que ir al súper y después tiene que ir a una clase. Sería como después cambiarse lo que hacer la clase, el súper y después ir al colegio. Así es. Sí. Esa es la idea. Ya, Esa es la idea. ya, ya.
Ya, De profe. esa manera, yo cambio la secuencia de tareas en el fondo, yo en el fondo lo hago dibujar, le hago pintar y le hago sumar, y después le hago sumar, pintar y dibujar. Entonces, en el ejemplo, nosotros podríamos inventar así como, se les va a hacer una prueba a un niño de 10 años, donde para ver el contrabalanceo, primero se le va a aplicar una prueba narrativa, luego una prueba de dibujo, después una prueba de aritmética, Así luego la es. prueba de aritmética y tanto, tanto, tanto. Sí. Ya, profe, gracias. Vale. Bueno, aquí el contrabalanceo intragrupo es lo que recién hablábamos. En el fondo tenemos, por lo tanto, secuencias de tratamiento a diferentes subgrupos. Por lo tanto, si tenemos la condición, en este caso, grupo AB y el grupo BA, en el fondo. Esa es la situación, en este caso, para poder estudiar en el intragrupo. Como contrabalanceo, siguiendo la misma lógica que recién estaba hablando. Ahora les doy un ejemplo específico. Por ejemplo, un estudio en el que se quiere ver cómo los participantes se veían afectados en una ilusión. Esto es un diseño de percepción. Entonces, se verían más afectados por la ilusión cuando se presenta en forma vertical que cuando se presenta en forma horizontal o en un ángulo de 45 grados. Este ejemplo ustedes me pueden decir, pero qué rebuscado. Lo que pasa es que los diseños experimentales en general se hacen en laboratorio y principalmente también se hacen en computadores. Y esto es algo y la percepción de ilusión se evalúa muchas veces con este tipo de diseño, con este tipo de tareas. Por lo tanto, nuevamente, esto para poder responder esta pregunta, si efectivamente se ven más afectados estos participantes por la ilusión en forma de cómo se presenta. Acuérdense que este es típico, ¿lo han visto? ¿Cuál es la flecha más larga? Este es un ejercicio perceptual como bien tradicional. Ujú. Por lo tanto, pero lo que estos investigadores quieren saber es si el orden o la forma en que se presentan los estímulos pudiese variar en la percepción de ilusión. Entonces, nosotros tenemos ahí, se dan cuenta, cuatro condiciones. A, que es presentar la figura o las flechas de manera horizontal. En un ángulo, en B lo presentamos en un ángulo de 45 grados hacia la izquierda, en C 45 grados hacia la derecha, y la D es presentar los estímulos, en este caso la flecha, de manera vertical. ¿Siguen el ejemplo? Sí, hasta el momento sí, o sea que le presento diferentes opciones, por la A, la B, la C y la D, para después alternar con cada grupo, ¿no? Efectivamente, el diseño inicialmente yo lo podría hacer de esta manera, una única secuencia. Yo presento A, B, C y D y concluyo. ¿Afectó o no afectó la ilusión de los participantes? Pero resulta que aquí es donde entra lo que hablábamos recién, del balanceo, específicamente del contrabalanceo. ¿Cómo vamos a contrabalancear o cuál es la idea del contrabalanceo? Aquí nosotros tenemos un contrabalanceo Profe, reverso o inverso. Yo presento la secuencia que recién hablábamos, A, B, C, D, o el inverso es vertical, 45 grados derecha, 45 grados izquierda, y termino con horizontal. profe, Dígame. una duda. ¿Podría volver un poquito la diapo de atrás? Sí, Es que ahí. no le entendí. Se supone, usted va a tener un grupo y aquí quiere ver cómo le afecta la percepción. Al Sí, grupo 1 le pondría A, B, C, D. ¿El grupo 2 sería D, C, B, A o no? sí, yo podría diseñarlo. En este caso estamos hablando de intragrupo, por lo tanto sería un único grupo. Pero Ya, yo podría tener el otro diseño, sin duda alguna. Pero aquí, en ya, este caso, ya. para Veamos poder iniciar el controlar grupo. otras variables del mismo grupo, lo que yo hago es el mismo diseño que yo estoy estudiando, lo replico de manera distinta en el mismo Ya, grupo. podría entonces ponerse ya. Si se lo voy a aplicar 3 veces, podría ser A, B, C, D, D, C, B, A, B, C, A, D. Las 3 veces de Claro. manera distinta. Ya. Lo que pasa es que aquí es más, es un poco más complicado, porque si yo quiero hacer un contrabalanceo completo, aquí aplicamos lo que se denomina la permutación, es decir, el máximo de combinaciones posibles.
Es decir, en este caso podrían ser 24 formas, secuencias para presentar esta secuencia de estudios ABCD. Es decir, en este caso yo lo hice más simple, cambié para darles un ejemplo de contrabalanceo completo. En este caso, en lugar del anterior, que tenemos cuatro dimensiones o secuencias o formas, 4 niveles, aquí en el contrabalanceo completo yo les puse 3 niveles. Por lo tanto, en el contrabalanceo completo es la permutación, es decir, yo tengo en este caso 6 posibles secuencias que debería utilizar para hacer el contrabalanceo completo. Y ustedes se dan cuenta, es ABC, ACB, BCA, BAC, CAB, CBA. Ahora, esto no es algo, esto no es algo intuitivo, ¿ah? Esto es permutación. ¿Se acuerdan? Que es, en este caso, 3 factorial. El 3 factorial y las permutaciones se resuelven como, si es 3 factorial, es 3 por 2 y por 1. Y ahí yo tengo el número total de combinaciones posibles. En el caso del 4, de 4 niveles de A, B, C, D, es 4 factorial, por lo tanto es 4 por 3, 4, por 3 2 y por 1. Sí. por 1. Así las saco, ¿eh? No es algo, esto no es algo intuitivo, ¿eh? Aplico de esa manera el número total de combinaciones a través de esas permutaciones. ¿Por eso el otro era 24? ¿Perdón? ¿Por eso el otro era 24? El otro era 24. El de 4 son 24 combinaciones posibles. Ya. Ahora, eso nuevamente es en el papel, ¿eh? Yo creo que en la práctica no todos lo hacen. En la práctica muchas veces se hace un contrabalanceo incompleto o el contrabalanceo inverso. Es decir, yo satisfago el control o el control a través de un contrabalanceo en esas 2 secuencias. La secuencia original y la secuencia inversa. Suficiente para algunos. Listo. Porque imagínense, nos volveríamos locos, son 24 secuencias posibles en el ejemplo que le estaba dando. Entonces, igual, bueno, si hay tiempo, si hay dinero, y si los participantes aceptan, podría hacerse. ¿Por qué incluye el dinero, profe? Aquí me perdí con lo que dijo. ¿Sería porque tendría que hacer muchas formas de investigación distintas? ¿Muchos recursos? ¿En la variable dinero? Sí. Claro, lo que pasa es que va a depender mucho. Probablemente yo tengo que programar, hacer un software más complejo, o pagarle más a las personas que participen, o no sé, o corro el riesgo de que las personas o no les pago nada, pero se aburran y se van, o influye la motivación, porque, por ejemplo, 24 secuencias también no es menor en el fondo. No. Así que aquí terminamos y hacemos la pausa. Finalmente, una de las técnicas de control también muy utilizada es lo que se denomina ciego simple y ciego doble. El ciego simple es cuando los participantes no saben si la situación experimental les toca o no les toca. Es decir, yo nuevamente a ustedes, grupo de estudio, les voy a invitar a participar de la investigación, los voy a someter a un nuevo programa para manejar la ansiedad antes de los exámenes. Entonces, listo, ustedes dicen, ¿quieren participar? Sí, ya, listo. Entonces les digo, ok, las personas tanto, participan del grupo 1 y las otras del grupo 2, pero ustedes no saben si se les va a aplicar o no el tratamiento para mejorar o manejar mejor la ansiedad antes de ¿Eso sería como el placebo? ¿Como lo que hacemos con el placebo? Es que podrían, sí, puede ser por el placebo, sí. Pero yo no tengo idea, tú no sabes si te tocó el placebo o no te tocó el placebo. Solamente el experimentador sabe. Lo que le pasa a la persona. Claro. Esa persona no sabe en si este está dando caso, el placebo o el tratamiento en sí. pero solamente el equipo de investigación sabe, pero ustedes, que son los sujetos de estudio, no tienen idea si les tocó o no les tocó. Y en el doble ciego, aquí ni el experimentador ni el participante sabe a qué condición de experimento van. ¿Podría dar un ejemplo de ese? O sea, en este caso, yo organizo un estudio, una investigación con un estudiante universitario. Yo soy el director de la investigación.
Por lo tanto, yo tengo un equipo de investigación, entonces vamos a hacerlo con estudiantes universitarios. Entonces, llegado el momento de la asignación a los grupos, yo contrato a alguien externo y ellos hacen el sistema. O tengo un software que hace que las personas aleatoriamente, en el fondo, se asignen a los grupos. Pero yo no tengo idea a quién se le va a aplicar. Yo puedo dirigir parcialmente, pensar en el fondo que las cosas se hagan bien, pero yo al final del proceso no tengo idea a quién se le aplicó. Yo solamente después veo los resultados. Usted no supo a quién se le dio el placebo ni a quién no se le dio. A eso se No dice. tuve idea, no tuve idea. Y hoy en día también se habla de ciego triple. ¿Y a qué se refiere con el ciego triple? Los estadísticos, los estadísticos, los que hacen los análisis, no saben quiénes son quiénes. No saben quién es el participante del grupo experimental o del grupo control. Eso puede ser porque a los participantes se les asignan números, o es en sí Efectivamente. porque no Sí. saben. No sabemos quiénes son en el fondo. Nosotros tenemos un Excel o un SPSS, una base, en la cual yo tengo 300 participantes. No sé más. Y están numerados y tienen una identificación y van de 1 a 300. Por lo tanto, yo no tengo idea si el 200 fue sometido al grupo experimental o el 15. No tengo idea. Pongamos A mí me sale vienen a hacer los tratamiento análisis y hago los análisis. y puede que ahí usted diga tratamiento 1 o 2, pero no se especifica cuál es el placebo y cuál es el experimental. Efectivamente. Sí. Ya. ¿Entiende? Eso, como le digo, esto es lo más habitual que aparece en los textos, el ciego simple y el ciego doble. Nuevamente, el ciego simple, el sujeto participante no tiene idea si le tocó la situación experimental o control, y en el ciego doble, ni los participantes ni el experimentador saben de qué se trató esto. A quién le aplicó, perdón, el tratamiento experimental. ¿Vale? Vale, profe. ¿Dudas antes de la pausa? Por ahora no. Profe, yo con era intrapersonal cuando era, por ejemplo, si es un solo sujeto, yo le aplico, por ejemplo, el orden A, B, C, y por ejemplo, 2 semanas después le aplico las mismas tareas, pero en orden B, C, A, D. Claro, puede ser una semana después o puede ser en el mismo momento, o puede Claro. pasar, va a depender, los tiempos de intervalo entre las pruebas dependen de lo que ya se ha dicho o ha hecho en el tema. Para entender lo que acaba de enseñar. Sí, pero hemos hecho, en el caso de, a ver, nosotros tenemos la necesidad de evaluar o de probar un tratamiento. Esto es un tratamiento que, insisto, puede ser una nueva terapia psicológica, una nueva forma de intervención para disminuir la ansiedad antes de los exámenes. Entonces, en el origen, nosotros teníamos, todo empezó teniendo un grupo experimental. Y por lo tanto yo le aplicaba a ese grupo este tratamiento y tenía una línea base donde hacía un pretest para evaluar esa variable que yo estoy estudiando y ver después de la aplicación del tratamiento si esa puntuación variaba, se mantenía, aumentaba, que era mi post-test. Ahora, después de ese diseño como tradicional de grupo experimental, se dieron cuenta que había que controlar las variables, que hay variables perturbadoras y que a lo mejor el efecto del tratamiento no es lo único que genera el cambio entre las personas que están siendo estudiadas, y ahí se les incorporó al diseño para hacerlo un poco más como les digo, para poder controlar en el fondo el efecto del tratamiento. Creé un grupo similar al grupo experimental, pero con la diferencia que no le aplico el tratamiento. Y quiero ver en el fondo si efectivamente este rendimiento o esta puntuación cambia, aumenta, disminuye, se mantiene. Ahora, en el sentido del mismo tratamiento, en este caso de terapia, yo me doy cuenta que probablemente si las personas no tienen el mismo nivel socioeconómico, no tienen el mismo nivel educacional,
puede influir a lo mejor en los resultados. Es decir, ya no es suficiente que yo tenga el grupo al cual yo le voy a aplicar el tratamiento, porque yo necesito también darme, o sea, reconocer que hay variables extrañas, perturbadoras o que pueden generar error y que están presentes en los sujetos. ¿Por qué? Porque la verdad es que no puedo controlarlo todo. O sea, esto es como la edad en el fondo. Si yo, según la evidencia, se plantea que este tratamiento es efectivo para sujetos entre 20 y 40 años, por lo tanto, yo ahí voy a tener que controlar la edad y sacar a los grupos de edades extremas. Por ejemplo, una forma de controlar una variable extraña, eliminarla. La pregunta que me hacía su compañero delante. Esto es un ejemplo de eliminación, es decir, si las personas de la tercera edad o los más chicos, en el fondo, no tienen buenos resultados con este tratamiento, los elimino si es que están en mi grupo de estudio original, para poder controlarlo. Y así otras variables que teóricamente yo sé y la evidencia señala que puede influir en mi grupo. Por lo tanto, ahí yo aplico el balanceo en el caso de poder equiparar los grupos y que sean lo más homogéneo posible, para que después efectivamente yo tenga la certeza de que la variable independiente, en este caso el tratamiento, sea efectivamente el que generó el cambio en mi variable dependiente. Finalmente, lo que señalaban también sus compañeras, y yo insisto, es la base y la lógica que hay detrás de los diseños experimentales. Tener seguridad, que tiene que ver con la validez interna, la seguridad de que es el cambio, mi tratamiento, es el que genera la modificación de mi variable dependiente, que es la puntuación de la variable como la estoy yo midiendo. Después, si yo tengo un diseño experimental en la cual yo tengo distintas secuencias para evaluar memoria, percepción en este caso, lo que hablan del contrabalanceo, por ejemplo, en el caso del error progresivo o de arrastre, es que yo puedo aprender un poco la lógica de cómo es el diseño. Entonces, o cómo son las respuestas que yo tengo que dar. Entonces, a partir de eso, lo que se plantea como contrabalanceo es decir, mira, yo tengo ABC, por lo tanto, la manera en que yo puedo controlar que la secuencia no influya es que yo aplique el orden inverso de la secuencia y veo cuáles son los resultados, o hago un contrabalanceo completo, que es Siempre el otra número pregunta. total de combinaciones que yo puedo tener para estudiarlo. Bien, profe, entendí. Gracias. Perfecto, de nada. Así que una pausa y ya volvemos. Tómense un café y nos vemos en 20 minutos más. Bueno, profesor, gracias. Ok. Papá, Hija. me llegó el mensaje de que me va a llegar hoy día mi libro. Ah, qué bueno.
Hola. Hola, profe. Estamos de vuelta. Mi casa es muy helada. Tengo mucho frío, debo reconocer. Y afuera hay un sol muy agradable. Hace mucho frío. Sí, pero sabes que afuera hay un solcito muy, muy agradable, ¿eh? Habría que cambiar de lugar. Por lo menos acá en Molina está muy nublado. ¿Ah, está nublado, Molina? Acá está nublado. Ah, yo estoy en Linares y sabes que está despejado y sol. Pero ha estado muy helado. En las noches baja mucho la temperatura.